Hola, ¿qué tal? Me llamo Lola Rodríguez y soy hija orgullosa de migrantes españoles en Alemania y acabé siendo profesora de alemán. Voy a contaros un poco mi vida y mi historia. Bueno, pues resulta que mis padres se fueron en los años 60 a Alemania, fueron primero a Hannover, luego ya se fueron a Hamburgo y más tarde, cuando nací yo, mi madre me tuvo en España y me llevó con 5 meses para allá. Esto es muy curioso y tengo incluso algunas fotos que puedo mostrar para enseñaros mi, mi, pequeña, mi pequeña vida. Aquí, como veis, tenemos al principio a mis padres recién casados. Mis padres se fueron a Alemania con 23 años. Y ya en el 64 mi madre se vino a España a tenerme y luego volvió a Alemania en avión. Esta soy yo con 5 mesecitos. Y aquí también me tenéis ya con un kiki en la vivienda que tenían alquilados en Alemania y donde están mi padre y mi madre juntos. Nosotros en España estábamos totalmente integrados, digo en Alemania. Yo iba al colegio alemán, este es mi primer día de colegio con la Schultüte, con esta especie de cuerno de la cornucopia. Mis hermanos también. Creíamos en Papá Noel, no en los Reyes Magos, y nos hacíamos una foto con él. Ahí tengo una foto con mi hermano. Y más tarde, ya cuando fuimos más mayores, pues mi padre pues acabó siendo un empresario. Estas son fotos con mis hermanos. Se dedicó a tener una agencia de viajes porque llevaba a españoles, turcos y griegos y yugoslavos en autobuses a sus países. Y llegó a tener también un pequeño restaurante español, un club español. Yo en el colegio estaba tan integrada que yo solo utilizaba, vamos, un solo apellido, tenía bastantes buenas notas, aquí tenéis un boletín de notas, y pasé de la fase de observación de la Grundstufe, de la Beobachtungsstufe, pasé a la Realschule. Por una décima no pude ir al bachillerato superior, al gimnasium. Incluso llegué a ser delegada de curso, participaba en el coro. Y aquí también he hecho una foto de mi diploma de natación, que nos llevaban a nadar a la piscina, y también incluso un diploma que tenía de los deportes, de haber participado como eh, instituto firmado por el presidente de la época. Estos son diplomas de los que me siento muy orgullosos, claro. Okay. Bueno, pues contaros un poco. Mi padre siempre contaba que el primer día para poder comer hizo la gallina y la vaca y comió así huevos y leche. Y evidentemente al principio le hacían mucha gracia muchas palabras que solo oía, como podían ser buta, folla o kula. Y bueno, también decía que usaba lo de olvídense, hacía asimilaciones con el español para poder manejarse. Eh, Él trabajaba mucho, trabajaba en la Continental haciendo ruedas y mi madre en la Barta haciendo baterías de coche. Y con el dinero que ahorró se compró el primer coche y con él pues hizo viajes los fines de semana con los españoles que los llevaba y encontró ahí una hueca de mercado. Hay que decir que mi padre y mi madre aprendieron alemán realmente de oído, nunca fueron a clase, lo veían escrito, pero tampoco lo escribían, y que bueno, al final acabaron utilizándome a mí, que era la más mayor, pues como de profesora y para que les corrigiera. Lo que sí hacíamos en casa era hablar español, pero veíamos la tele alemana. Bueno, yo tenía también tal lío de idioma que yo tardé mucho en leer, no supe leer hasta los 7 años y mi hermano pequeño incluso no habló hasta los 4. Pero bueno, por lo visto era normal estando en un mundo, digamos, bilingüe. Yo recuerdo que en casa hablábamos español, veíamos la tele alemana y que en la calle pues hablábamos alemán, también hablábamos turco, griego. Desde pequeña yo siempre tuve facilidad para reconocer idiomas y porque vivía en un barrio multicultural. Y en el colegio hablábamos pues evidentemente alemán
pero también teníamos un alto nivel de inglés y de francés. Yo recuerdo que teníamos incluso un profesor auxiliar de conversación americano y que había exámenes orales. O sea, yo cuando me vine a España sabía hablar pues inglés y francés perfectamente. También los inmigrantes estábamos obligados todos a ir al colegio español por la tarde y eran clases en las que solo dábamos lengua y literatura y algo de historia porque nos convalidaban las demás asignaturas. Y recuerdo que en aquella época la acción educativa en el exterior lo llevaban a cabo unas monjas y nos pasábamos la mitad del tiempo rezando para poder hacer la comunión, esas fotos que he enseñado antes. Y una cosa muy curiosa del colegio alemán y que todavía conservo es este pañuelo. Este pañuelo nos lo teníamos que poner obligatoriamente los niños y las niñas en la cabeza para poder el primer día aprender a cruzar todos los semáforos solos. Nos enseñaban a cruzar, por dónde había que cruzar, cuándo y cómo, porque en Alemania los niños íbamos al colegio solos, todos los días íbamos y volvíamos solos. Y este pañuelo pues era una advertencia para los conductores para que no, no, no nos atropellaran, claro. Bueno, mis hermanos y yo hablábamos en casa una mezcla a veces, como hacíamos muchos inmigrantes, mezclando en la misma frase palabras españolas y alemanas según las que sintiéramos más apropiada. Incluso nos inventábamos a veces palabras mezcladas también en los dos idiomas. Yo recuerdo que utilizábamos mucho la palabra Kopfkin, que era una mezcla de Kopfkissen y Cojín, y hacíamos bromas muchas de ese estilo. El colegio y el instituto eran realmente súper interesantes, o sea, yo aprendía todos los días más y más, y eran como muy prácticos las asignaturas, era muy divertido ir al colegio, al instituto. Teníamos guitarra, teníamos clases de fotografía, todo era muy práctico, las matemáticas con colores y conjuntos, y también lo que era muy interesante eran las clases de deporte, o sea, es que eran totalmente integradoras y igualitarias, daba igual del sexo que fueras. Yo fui portera de fútbol, pívot de baloncesto, hice barras asimétricas, lanzamiento de peso, o sea, era impresionante el nivel deportivo que teníamos, que incluso participábamos en campeonatos constantemente. Y también hasta las clases de, digamos, de tecnología y manualidades eran muy igualitarias. O sea, nosotras teníamos clase de bricolaje y hacíamos estanterías, igual que los chicos hacían con nosotras también costura con máquinas de coser y todo. O sea, estaban los institutos muy equipados. Yo recuerdo que tenía pues eso, un nivel alto de idiomas, un nivel alto de deporte y bueno, la literatura y todo eso pues era como un poco más somero, ¿no? Pero bueno, se podía sobrevivir. Y realmente mi primer gran shock cultural fue volver a España. Yo cuando volví a España, volvimos en el 77, mis padres querían volver porque había dificultades económicas, porque había democracia, mi madre también tenía mucha artrosis del frío de Hamburgo, y volvimos y al principio pues nos costó mucho entender pues incluso los telediarios, la tele. Yo tenía un español muy básico, mis hermanos también. Me tuve que dedicar a leer, a empaparme de literatura, a aprender frases hechas. Y mi primer gran shock fue enterarme que es que tenía un segundo apellido. Yo no sabía que tenía un segundo apellido, ni que había que tener un DNI y cosas así. Yo había muchas cosas que no entendía de la cultura española. Yo, por ejemplo, no sabía quién eran los payasos de la tele y no tenía conversación, claro, con los compañeros de clase. Eso sí, mi nivel de idioma era altísimo, era tan alto que me recuerdo que mi profesor de inglés no me dejaba participar en clase y leía su tesis doctoral y la revisaba. O sea, ese era el nivel. Claro, es que empezaban todos los años con el to be otra vez. Y claro, mientras tanto, pues yo me dediqué a dar clases particulares. Yo empecé a dar clases particulares por el barrio, se corrió la voz y acabé pues siendo profesora de inglés en academias privadas. Me gustaban tanto las lenguas y tenía tanta facilidad que de hecho elegí eh, lenguas puras, o sea, griego, latín, y rechacé desde un principio las matemáticas porque me iba fatal, porque yo ya me venía de Alemania con un problema, que es que el tema ese de que los números se decían al revés,
pues yo siempre tenía errores y nunca comprendía las matemáticas y el nivel matemático aquí era mucho más alto. Yo de hecho sigo sin saber hacer una raíz cuadrada, vamos, es que es increíble. Y después de empaparme de literatura, tener buenos amigos en el instituto, en la carrera, pues conseguí evidentemente mejorar mi nivel de idioma. Pero recuerdo que mis amigos siempre se rían de mí porque yo hacía errores todavía ortográficos o fonéticos y decía, por ejemplo, gorrila o aceituna. Y también chocante fue el día que fui a misa, que yo como aprendí el Padre Nuestro de memoria con las monjas en Alemania, pues decía, y líbranos del mar. Yo nunca entendí por qué el mar era tan malo, hasta que luego me enteré que era el mal. Pero bueno, luego cambiaron también el Padre Nuestro. Y bueno, pues eso realmente es lo que me pasó. Evidentemente me decidí a hacer una filología alemana, también hice filología inglesa, en la carrera también aprendí algunas lenguas como el árabe clásico y de adulta luego también seguí estudiando, amplié mis conocimientos estudiando algo de italiano, algo de chino, porque siempre me habían gustado los idiomas y se me había dado bien comunicar a los demás y transmitir conocimientos e ideas y las lenguas de verdad me han dado de comer y me han dado la vida. Y, y siempre que voy por ahí, pues estoy muy orgullosa en los cursos de formación poder firmar con mi Lola Rodríguez, con mi apellido alemán, digo apellido español, que no es nada alemán, además hago esa broma en clase, digo, sí, un apellido muy alemán, porque, vamos, evidentemente, pues hablo alemán y eso es súper enriquecedor. O sea, yo debo mucho a Alemania, mucho a mi cultura, mucha de mi cultura es alemana, pero vamos, yo en el corazón soy española y en la cabeza soy alemana. Soy muy organizada, pero la pasión y la gracia española creo que es un plus que le doy yo a mi enseñanza del idioma. Bueno, pues esa es mi experiencia como inmigrante.